Bueno, yo creo que sí, imagino que como todos, ¿no? Soy de los que nunca dejó de dibujar, de los que, como todos los niños, dibujaba y siguió haciéndolo hasta la actualidad, ¿no? Pero yo creo que en mi caso era más por la necesidad de contar historias. O sea, desde pequeño que ya dibujaba intentando contar cosas. Me hacía mis cuentos, me hacía mis adaptaciones de las películas que me habían gustado, pues no sé, La Guerra de las Galaxias, El Planeta de los Simios, cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces yo creo que era la necesidad, creo yo, de contar historias, y la forma que más natural me salía era por medio del dibujo y en particular por medio del cómic, ¿no? Que podía, pues bueno, hacer una narración quizás un poco más compleja. Hombre, yo creo que los primeros serían los clásicos de Bruguera, ¿no? Yo creo que aprendí a dibujar copiando todos los personajes de las revistas de Bruguera, desde Anacleto, Mortadelo, no sé, todos estos personajes. A partir de ahí fui descubriendo el cómic franco-belga. Empecé pues con el Asterix, que me sigue pareciendo de dibujo. Hay algunas entregas que me siguen pareciendo una obra maestra, ¿no? Y después conocí otro tipo de cómic franco-belga, ¿no? Como el de Tintín, por ejemplo, que trataba las historias quizá de otra forma, ¿no? Eran otro tipo de aventuras, quizás un poco menos humor, más intriga, ese tipo de cosas, ¿no? Y después, pues bueno, vendían las influencias del cómic norteamericano, de, del dibujo de Kirby, por ejemplo, con los Cuatro Fantásticos, Spider-Man y este tipo de cosas, que han ido, digamos que pasando por muchos, ¿no? Después del cómic de superhéroes vendría el cómic adulto europeo, pues con todos los autores, Moebius, Bilal, pues toda esta nueva gente, ¿no? Pues Carlos Jiménez, Juan Jiménez, todo este tipo de cómic que trataba otro tipo de historias con un acabado diferente, ¿no? a lo que estaba acostumbrado. Entonces, según la época, yo creo que ha habido unas influencias, ¿no? Con el paso del tiempo redescubres otros del pasado y encuentras otras cosas que piensas que te gustan más, ¿no? Por ejemplo, el caso de Hergé lo he redescubierto varias veces, ¿no? En el caso, por ejemplo, como decía, fue una de las primeras, pues bueno, influencias del cómic franco-belga, pero bueno, me gustaba pues por las aventuras, ¿no? Después lo redescubrí por el tipo de dibujo, ¿no? Por la línea clara. Después me han parecido absurdas las historias y soy incapaz ya de leerme ningún Tintín, pero he redescubierto la forma de trabajar de Hergé, que me sigue pareciendo un buen ejemplo, ¿no? Esa seriedad a la hora de afrontar una historia, del detalle, por el guión, por la documentación, del crearse incluso un estudio para poder así tener un producto lo más terminado posible, ¿no? Y a un Mm. ritmo de trabajo que, bueno, que fuese agobiante, pero no era dentro de esa industria, ¿no? Que parecía de tener que sacar cosas muy rápidas, ¿no? Sino con un cariño, ¿no? Al hacerlo. Eso yo creo que lo he redescubierto después, ¿no? Y con muchos otros autores me ha pasado. Yo creo que a todos los dibujantes de cómic y a todos los ilustradores, no sé si a los escritores le ocurre lo mismo, ¿no? Yo creo que el tener una voz propia, un estilo, es lo que más le obsesiona, ¿no? Cuando estás empezando quieres tener un estilo, ¿no? Que digas, esto es de esta persona. Y claro, si intentas seguir la onda de muchos otros ilustradores, ¿no? En mi caso, pues bueno, como decía, pues en particular de la línea clara, ¿no? De Chalán, de Hergé y de otros autores, ¿no? Que iban por ese camino. Pero con el tiempo te das cuenta de que tener un estilo propio no consiste en tener un grafismo particular que digas, bueno, esto es de este, sino que muchas veces ese estilo propio es más complejo que eso, o más maduro que eso. Quiere decir que tienes una forma de enfocar las historias, tienes una forma de contarlas y tienes una forma de dibujar
eso que quieres contar, ¿no? Pero no puedes hacerlo al revés, no puedes encontrar un estilo gráfico, puedes hacerlo, ¿no? Pero muchas veces es algo falso, ¿no? O de modé, rápido, o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que el estilo gráfico llega cuando tienes una forma de, o va en conjunto con querer contar, o con la forma de digamos, de narrar unas cosas. Por ejemplo, El Roto, por poner un ejemplo, ¿no? Tiene un grafismo que es muy determinado bueno, esto es un dibujo del Roto, pero ese dibujo no sería lo mismo sin esas historias que hay detrás, ¿no? Sin su mirada crítica de las cosas, ¿no? Con lo cual el estilo del Roto son las dos cosas, ¿no? Y alguien que imite al Roto puede imitar ese estilo gráfico, que solamente estaría copiando su forma de escribir, ¿no? No el mensaje que hay detrás, ¿no? Con lo cual yo creo que no hay que obsesionarse con eso, ¿no? A mí me costó mucho tiempo a veces darme cuenta de eso, ¿no? De que el dibujo al final simplemente es la herramienta para contar una historia, ¿no? No tiene que ser un fin en sí mismo, con lo cual no hay que obsesionarse en que ese dibujo sea reconocible. Prefiero combinarlas, ya me siento incómodo en las dos partes sin poder tenerlo todo, ¿no? Es decir, empiezo dibujando a mano, paso al ordenador, retoco, añado, no sé, hago mil cosas con él, luego me lo imprimo, sigo dibujando encima o lo entinto, lo que tenga que hacer, lo escaneo, meto color, lo vuelvo a sacar fuera, hago sombras, lo vuelvo a meter. Digamos que es un ir y venir del ordenador, ¿no? Y a veces cuando no tengo el ordenador y solamente tengo que dibujar, noto que me faltan cosas, y solamente con el ordenador también me echo en falta un poco la gestualidad, ¿no? del dibujo. Pero bueno, yo creo que son manías, que imagino que el futuro será que trabajaré directamente con ordenador, porque bueno, a veces no tiene mucho sentido, ¿no? Ese ir y venir, que acabas teniendo una cantidad de papel, de parte del proceso que al final no sirve para nada, ¿no? Porque sobre todo si trabajas para algo que luego se va a imprimir, ¿no? Que el resultado final es algo impreso, da igual, ¿no? Cómo lo estés haciendo, y toda esa parte del proceso no es más que parte del proceso, ¿no? No es el trabajo en sí. Bueno, yo creo que hay dos partes en lo que preguntas, ¿no? Por un lado estaría el tema bueno, del mercado del cómic en internet, ¿no? Que yo creo que de momento todavía sigue siendo algo muy pequeño, ¿no? Como autor que publico en papel y publico en digital, el digital sigue siendo como muy anecdótico, ¿no? Y todavía, vamos, es imposible vivir de las ventas del digital, por lo menos en mi caso, ¿no? Pero sí que está claro que tiene que ser el futuro, ¿no? Y que en muchos casos, digamos que va a ser por fin el control del autor, o digamos que la autoedición en todos los sentidos, ¿no? Porque en muchos casos, cuando alguien se autoedita en papel, acabas chocando con la distribución, ¿no? De que depende de otras personas. Sin embargo, en internet, aunque luego hay mil filtros, está Amazon y está lo que tenga que estar, pero tienes esa posibilidad, ¿no? De que algo que tú haces llegue a una gran cantidad de gente, ¿no? Y si lo consigues, puedes hacer un buen negocio con esto, ¿no? Pero la verdad es que es difícil, por lo menos de momento, ¿no? Llegar a ese punto. Y en cuanto a leer cómics y al formato del cómic en digital, la verdad es que leo poco, ¿no? Y las cosas que leo, salvo alguna excepción, siguen siendo adaptaciones del papel al digital, ¿no? Con lo cual, pues bueno, muchas veces no tienen mucho sentido. Está bien, porque no te ocupa espacio ese cómic en la estantería, los colores están siempre muy bien como los ha querido el autor, no hay ninguna limitación, tu obra no se descataloga porque siempre está en esa biblioteca digital, y cualquiera puede comprarla a un precio razonable y demás. O sea que todas esas cosas están muy bien, pero siguen siendo adaptaciones del papel, ¿no? Porque los autores, como viven del papel y no del digital, hacen las cosas para papel y después eso se adapta a ese formato, ¿no? Con lo cual todavía no es explorar el medio, ¿no? Todavía, pues bueno, sigue siendo la adaptación de una página a algo que no tiene por qué tener esa limitación
de la página, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que todavía estamos lejos, ¿no? De que haya un cómic hecho para directamente, ¿no? Y aprovechando, no digo con esto que tenga que ser con animación, con sonido y demás, sino intentando aprovechar lo que te da este nuevo soporte. Bueno, pues hoy en día todavía sigo haciendo promoción de arrugas, o sea que bueno, es algo que se me hace a veces pesado, pero que bueno, que es necesario, ¿no? Que es parte de tu trabajo. Pero sí que hay un punto de inflexión ahí, ¿no? Pues con el Premio Nacional, bueno, con arrugas en general, ¿no? Y con los Goya, ¿no? Que de repente te pone en un mapa mediático, ¿no? Que en el fondo, en cierta forma, es lo que te hace vender. Es decir, es como que cada vez que sacas una nueva obra, todos los autores pues tienes que buscarse su hueco en el mercado, intentar que tenga repercusión lo que has hecho, que los medios se interesen. Cuando llegas a, bueno, después de obtener estos premios, es como que cuando sacas algo nuevo tienes un foco encima de ti, ¿no? Y lo que haces tiene más repercusión que lo que puede hacer cualquier otro autor con mejores obras, pero simplemente tú estás ya con una posición más avanzada para que un lector que no tenga ni idea de qué comprar o demás, mira, este me suena, voy a comprar este, a ver si está bien, ¿no? En ese sentido, pues bueno, me ha colocado, ¿no? en el mapa para el mundo fuera del lector habitual del cómic. El medio del cómic yo creo que está muy bien, ¿no? O tiene una posibilidad para contar determinadas historias, ¿no? Como la memoria histórica, que yo creo que lo puede hacer incluso mucho mejor que otros medios, ¿no? Primero por la libertad que tiene para hacerlo, ¿no? Porque no necesita unos grandes presupuestos, y después porque yo creo que lo sabemos, ¿no? Todos los lectores de cómic, pero es capaz muchas veces de contar cosas complejas de una forma como muy sencilla, ¿no? Y como muy didáctica, ¿no? Y yo creo que yo lo he hecho sin, bueno, he hablado de la guerra civil o de la memoria histórica sin planteármelo, ¿no? Pero simplemente porque son historias que yo creo que la mayoría de nosotros desconocemos, ¿no? Y que bueno, creo que son interesantes para contar, tanto pues la época franquista con el invierno del dibujante, pues, o el exilio con el ángel de la retirada y los surcos del azar, ¿no? Yo creo que son historias que están ahí y que me parecía que había que contarlas. Yo creo que una vez me decía una enfermera, bueno, estaba estudiando medicina y estaba haciendo una tesis sobre la ficción y sobre la concienciación a la hora de la prevención de enfermedades y este tipo de cosas. Entonces decía que normalmente tenemos como una defensa ante los consejos, ante las cosas que quieren cambiar nuestra conciencia, ¿no? Nuestra forma de hacer las cosas, y me contaba pues cómo pues incluso un consejo médico o un folleto del médico tienes como un cierto rechazo porque te suena paternalista y no quieres hacer mucho caso con esas cosas, ¿no? Pero sin embargo me decía que la ficción tiene un gran poder para cambiar conciencias, que yo creo que ese es el gran poder de las novelas, de los cómics, del cine, que tú puedes empatizar con un punto de vista que no es el tuyo. Es decir, tú puedes tener, si tú eres un gran fumador, por ejemplo, y el médico te dice tienes que dejar de fumar porque puedes tener un cáncer de pulmón. Entonces tú dices, bueno, pues sí, vale, ya deja de fumar, o igual dejas de fumar durante un par de semanas, que es mientras tú te encontrabas mal y ese motivo por el que había sido el médico. Pero pasó ese tiempo vuelves otra vez a tus costumbres normales. Pero sin embargo, si tú ves una película en la que hay un personaje en la historia que es un fumador, que estás viendo cómo no deja de fumar y cómo acaba padeciendo un cáncer y todo lo que eso conlleva a su familia, a él mismo, sus miedos, cómo se acerca la muerte, cómo tal, ese tipo de cosas tienen mucho más calado
que un consejo médico o que un folleto. Con lo cual, ese es el gran poder de las novelas o de cualquier cosa o de un cómic, ¿no? A la hora de cambiar conciencias, ¿no? Yo creo que si lo haces bien y lo haces de una forma sincera, yo creo que es tanto el cómic como la novela como el cine son grandes herramientas para cambiar el mundo. La verdad es que es muy interesante porque es ese tipo de viajes que no puedes hacer, o ese tipo de experiencias que no puedes hacer de otra forma. O sea, tú puedes viajar a Mauritania pues haciendo turismo o de cualquier otra manera, pero rara vez vas con una ONG yendo a todos los lugares donde ellos colaboran y hablando con las personas y que la gente te abra las puertas y te enseñe pues cómo se han podido comprar una nevera frigorífica para poder mantener la leche, que hay excedencia ese año. Digamos que ese tipo de cosas es como habitualmente sería muy difícil, ¿no?, poder conseguirlas. Y con este viaje además puedes ver en qué se utiliza ese dinero, ¿no? Es como viajar con la inversión, ¿no?, con el dinero que se envía desde España. Y llegas a la conclusión de que es un dinero muy bien utilizado, ¿no?, de que aunque sea poco, porque cada vez enviamos menos dinero allí, te das cuenta de que llega, ¿no?, a los sitios donde debe de llegar y que nunca pasa por manos de gobiernos corruptos, sino que el dinero de España llega a la Agencia de Cooperación Exterior y ellos lo gestionan, y en la de las ONGs igual, llegan a ONGs de allí y de allí se gestiona, ¿no? Y ves que es totalmente transparente y con gente que realmente está muy concienciada, ¿no? Gente nativa que está muy concienciada con lo que está haciendo y sabes que lo está utilizando muy bien. Pero también ves la otra cara de la moneda, ¿no? Y es que por mucho que hagas, a veces simplemente es parchear, porque hasta que no consiguen esos países tener una democracia real, una democracia transparente, y consigues erradicar la corrupción y este tipo de cosas, pues es muy difícil que los países prosperen, porque estás viendo como muchos de ellos tienen riqueza, como es el caso de Mauritania, pero que acaba quedándose en unas pocas manos, ¿no? Con lo cual no sirve únicamente con evitar que la gente pues muera de hambre, sino que además tienes que conseguir un desarrollo social para que puedan gestionarse mejor las riquezas y haya una democracia estable, transparente, y que no haya ni corrupción ni países y empresas que se aprovechen de esta situación. Bueno, es complicado porque siempre los proyectos largos los vas dejando parados para meter las cosas urgentes, ¿no? Cuando te encargan pues siempre los encargos de ilustración siempre suelen ser con poco plazo, ¿no? Tanto las entregas que hago para El País como cualquier cosa de ilustración editorial o lo que sea, ¿no? Entonces siempre es como que ves que no avanzan, ¿no?, los proyectos largos de novela gráfica, ¿no?, que a veces se estancan, y hasta que no ves un poco que la fecha de entrega que te tienes que marcar tú de, bueno, tengo que entregar tal fecha, ¿no?, y ya la editorial te dice, no, esta es la fecha definitiva, ¿no? Hasta que no te marcas esa fecha y la ves cerca, no estás realmente metido con el tema de la novela gráfica, ¿no? Con lo cual vas pasando de una cosa a otra, y también por eso, porque muchas veces da cierta pereza empezar un nuevo proyecto, porque ya sabes todo el trabajo que te va a llevar, ¿no? Con lo cual intentas pues ir pasando cosas por delante, ¿no? Después, hago esto y enseguida ya me pongo a empezar la historia que tengo que hacer, ¿no? Y eso se va alargando, y cuando te das cuenta ha pasado medio año y aún no has hecho ni una raya. Bueno, yo creo que el consejo es que, digamos que tienes que tener pues mucha pasión, ¿no?, con lo que estás haciendo, y mucha fuerza de voluntad, porque a veces es complicado, pero es tan complicado como vivir de la música, del cine o de la novela, ¿no? Está claro que en todos estos campos muchos lectores o muchos compradores mantienen a unos pocos autores, y llegar ahí pues requiere de un esfuerzo, ¿no? Y para ello al final toda tu vida gira alrededor de tu trabajo. Es decir, cuando estás leyendo una novela
estás pensando en cómo está narrada, cómo se podría contar eso en el formato del cómic. Cuando estás viendo una película, estás pensando por qué determinada escena funciona y por qué otra te chirría. Cuando estás viendo otro cómic, si te gusta, estás pensando, "Jo, pero ¿por qué esto no se me habrá ocurrido a mí? Mira que es bueno este tío". Y si está mal, tampoco lo disfrutas porque estás pensando en cómo lo hubieses hecho tú de otra manera, ¿no? Con lo cual yo creo que todo ese tipo de cosas son muy importantes, ¿no? No son trabajos en los que puedas hacer un horario, dejarlo y olvidarte del tema, ¿no? Yo creo que requieren que todo gire alrededor de ellos. No ser fanático, pero sí que todo lo que haces es como una especie bueno, de surtidor de ideas y de ganas de hacer cosas para tu trabajo. Hombre, sí, desde luego es de las cosas que yo creo que imagino que acabará viendo una utilidad en las tablets o en los ordenadores vamos, que tendrán ese olor, ¿no? Porque yo creo que es muy necesario muchas veces cuando abres un libro y ese olor, ¿no? Para mí empezar con un cómic que me gusta bueno, es todo un ritual, no lo puedes empezar de cualquier manera, ni en cualquier sitio, ni nada de esto, ¿no? Sino que tiene que ser ahí unas condiciones óptimas y si además es algo que el dibujo me gusta mucho y bueno, pierdo el hilo de la historia, así que es como de, primero me lo leo, no miro el dibujo y después haré una lectura viendo solamente el dibujo, ¿no? Con lo cual yo creo que son de esas cosas que el leer un cómic que requiere de un cierto ritual. Pues nada, pues esto es todo, Paco, muchas gracias. Nada, a ti.